Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video del curso de procesamiento del lenguaje natural. Y bueno, hoy vamos a hablar de Ngram. Y bueno, básicamente es la forma en que vamos a realizar nuestro enfoque para hacer los spinning de artículos. Así que voy a explicar esta parte, que también va a ser teórico este video. Y ya en el próximo nos pondremos a calcular, o hacer, más que calcular, a programar nuestro spinning de artículos o de textos. Bueno, un poquito como introducción, que son los modelos GRAND básicamente. Básicamente modelos de gran escala que se entrenan con grandes cantidades de datos y a menudo requieren una gran cantidad de poder computacional. Aquí vamos a hacer una aproximación a estos modelos GRAND, una aproximación chica, o sea, que nosotros podamos realizarlo en nuestros computadores para poder calcular, en este caso, el spinning de texto. Hasta ahora lo que hemos visto son los modelos de Markov y podríamos hacer un modelo de spinning basándonos en la última palabra. Por ejemplo, si tenemos la palabra sol y sabemos que las palabras siguientes podrían ser brilla, caliente o amarillo, podríamos usar los modelos de Markov para hacer este spinning, para ver cuál es la palabra anterior y simplemente hacer el spinning. ¿Cuál es la comparación de estos modelos GRAND con respecto a los modelos de Markov? Básicamente, los modelos de Markov toman decisiones basadas en los estados anteriores. Los modelos GRAND pueden considerar una gran cantidad de datos o por lo tanto tomar un contexto mucho mayor de la frase o oraciones o el artículo que queremos hacerle de spinning, lo que obviamente va a llegar a tener textos mucho más coherentes y fluidos. También va a reducir obviamente las ambigüedades que se pueden dar en los textos y algunas matices en el lenguaje, ya que como comentamos, o comenté más bien dicho, se entrenan con unos datasets mucho más grandes y variados. Sin embargo, los modelos de Markov tienen la ventaja que van a ser más ligeros y rápidos, lo que puede ser preferible en las aplicaciones donde la velocidad esencial en los recursos computacionales que vamos a usar, y sobre todo en nuestros computadores que no son de los grandes servidores de Google o de OpenAI que permiten hacer estos modelos gigantes. ¿Okay? Actualmente hemos visto dos tipos de modelos de Markov. El primero es los de primer orden, que son básicamente, me paro en la palabra actual y que necesito predecir la palabra siguiente. Por ejemplo, si tenemos la palabra días, necesitamos predecir la siguiente palabra. Entonces de días podremos decir que, días podría ser señor, a, para y muchas más palabras. Y también tenemos los modelos de Markov de segundo orden, en donde en base a una tupla de palabras, por ejemplo, buenos días, podemos predecir la siguiente palabra. Es decir, si en el T menos 2 está la palabra buenos, en el T-1 la palabra días, en el T, que es el momento en que quiero predecir, qué palabras podrían aparecer dado que las dos anteriores son estas de aquí y en este orden. Entonces a eso se refiere a un modelo de Markov de segundo orden, lo que hicimos en el ejercicio anterior que hicimos en Python, y obviamente la precisión que nos dan estos modelos de segundo orden es mucho mayor que la precisión de los modelos de primera orden, porque por ejemplo una palabra que podría venir de días podría ser días jueves, días viernes, pero en el contexto de buenos días la palabra viernes no tendría mucho sentido. Buenos días viernes no tendría mucho sentido. Por lo tanto, al entrenar el modelo, lo más probable es que la palabra viernes no aparezca después de buenos días. Por lo tanto, la probabilidad de que sea viernes la palabra siguiente va a ser muy cercana a cero. No así si entrenamos el modelo como primer orden, en donde sí hay una alta probabilidad de que después de días venga la palabra viernes. Pero ¿cuál es la diferencia entre la generación de contenido, que es lo que hicimos anteriormente, como nosotros creamos unos poemas a través del entrenamiento de los poemas de Pablo Neruda, con respecto al spinning de artículos? Básicamente la generación de poesía implica la creación de contenido desde cero, en donde tomamos una palabra aleatoria en donde se comenzaba la poesía y en base a esa palabra se iba generando el contenido. En cambio aquí el spinning de artículos lo que necesitamos es tomar un artículo existente, reescribirlo para que parezca diferente en su forma pero que conserve el mismo significado o mensaje central. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Vamos a usar un modelo en donde vamos a crear una distribución para una palabra dada basada en la palabra anterior y la siguiente. Por ejemplo, vamos a tener que las palabras van a ser el brilla y necesitamos, por ejemplo, fuera el sol brilla y necesitamos saber cuál es la palabra al medio. Entonces la probabilidad de que la palabra al medio exista va a depender de la palabra anterior, que va a ser él, y de la palabra siguiente, que va a ser brilla. Entonces ya no vamos a tener un modelo que depende de las dos estaciones anteriores, sino que va a depender de la palabra posterior y de la palabra anterior. Ejemplo, aquí vamos a tener cómo calcular la probabilidad. Por ejemplo, la probabilidad de que la palabra en el estado T va a ser igual, o sea, ¿cuál va a ser la probabilidad para que la palabra en el estado T, dado que ya tenemos una palabra en el estado T1 y ya sabemos la palabra en el estado T-1? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que la palabra en T sea sol, dado que en T-1 es él y dado que en T+1 es brilla? ¿Ok? ¿Y cómo vamos a calcular esa probabilidad? Vamos a sumar todas las combinaciones de esta palabra que aparecieron en el texto, dividido por todas las combinaciones de la palabra en T-1 y en la palabra en T+1.
Por ejemplo, la probabilidad de que sea sol en el estado T, dado que la palabra el estuvo en el estado T-1 y brilla estuvo en el estado tema 1 va a ser igual a cuántas veces apareció la palabra sol al medio, fueron 3 veces, dividido en cuántas veces aparecieron la palabra el y brilla en total en el texto, que fueron 4 veces. Suponiendo que estas son todas las veces que está esta combinación de el y brilla en el texto. O sea, el, la palabra, una palabra X y brilla. Entonces en este caso la probabilidad va a ser 0,75. Entonces así vamos a empezar a construir los modelos para hacer el spinning, y esto lo vamos a ver ya en las siguientes clases ya con Python. Espero se haya entendido cómo lo vamos a hacer. De todas maneras, si no está claro, dejen su comentario ahí en la cajita de comentarios y yo se lo resuelvo con gusto. Así que eso, gente, ya vamos al próximo capítulo en donde veremos un ejemplo con Python. Así que espero les esté sirviendo el curso. Los invito a suscribirse, darle like al video y nos vemos pronto. Un abrazo, que estén bien. Chau, chau.